Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Qué poderosa es esta palabra, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir. Proverbios 20:27. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y basándome en esa palabra que Dios ha dicho, voy a titular el mensaje de esta tarde: tú eres una lámpara de Dios. Dile al que esté a tu lado: tú eres una lámpara de Dios. Eres una lámpara de Dios. Y en lo personal yo deseo que de este lugar usted salga brillando con la luz de Dios. Como lámparas venimos a recibir el aceite para que pueda haber fuego, porque es el fuego lo que produce la luz. Y según la revelación de la palabra, cada uno de nosotros fuimos creados y diseñados como una lámpara. Claramente la palabra lo dice: lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. Ahí donde está la palabra hombre, ponle tu nombre personal. Lámpara de Yahvé es el espíritu de Abel. Lámpara de Yahvé es el espíritu que está dentro de ti. Por ello le titulo a esta predicación: tú eres una lámpara de Dios. Y en esta tarde vamos a meditar en una función muy importante de nuestro espíritu humano. La Biblia revela que Dios creó internamente en el ser humano una parte inmaterial llamada espíritu. Esta facultad espiritual la tiene todo ser humano, sea hombre o mujer. Dios dotó con esta capacidad a todas las personas. Todos tenemos internamente, en lo profundo de nuestro ser, una parte inmaterial, invisible, que se le llama espíritu. Y cuando hablo del espíritu, me refiero a la parte más profunda de nuestro ser interior, lo que le llamamos espíritu humano. No me estoy refiriendo al Espíritu Santo, no me estoy refiriendo al Espíritu de Dios, me estoy refiriendo al espíritu humano. Por eso en la palabra espíritu, esa palabra espíritu no está en mayúscula, está en minúscula. Y cada vez que la palabra espíritu se escribe con minúscula, se está refiriendo al espíritu humano, no al Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de eso, lo que la Biblia le llama espíritu. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. Originalmente Dios creó el espíritu humano con el propósito de que ahí internamente, en el hombre, en usted, en mí, en nuestro espíritu humano, tuviéramos la capacidad de tener conciencia, comunión y conocimiento de la realidad espiritual de Dios. Escucha esto porque es muy importante. Por medio del espíritu humano, nosotros podemos tener conciencia de la realidad de Dios. Si no tuviéramos espíritu humano, estaríamos bloqueados, incapacitados, imposibilitados de poder tener conciencia de la realidad de Dios.
Algo también importante, por medio del espíritu humano podemos tener comunión verdadera con Dios, ya que la comunión entre Dios es algo espiritual. Y por ello tenemos espíritu humano, para que podamos tener verdadera comunión con Dios. Otro aspecto, por medio del espíritu humano podemos percibir, entiéndase, discernir espiritualmente todo lo de Dios. Si no tuviéramos un espíritu humano, no pudiéramos entender ni conocer, no pudiéramos percibir, no pudiéramos discernir la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, las intenciones de Dios, los decretos de Dios. No pudiéramos conocer nada de Dios. Pero bendito sea Dios que dotó tu ser de un espíritu para que usted pueda tener conciencia, comunión e intuición de todo o de toda la realidad de Dios. Aleluya. Debemos de saber que para Dios el espíritu humano es muy importante. Escucha esto. Es tan importante para Dios el espíritu humano que fue creado en una dimensión, en un estado superior a la capacidad del alma humana. Usted tiene un alma, yo tengo un alma. Usted tiene un espíritu, yo tengo un espíritu. Pero nuestro espíritu fue hecho en una capacidad superior a la capacidad del alma humana. Hablar del espíritu humano es muy importante para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios. Es muy importante hablar del espíritu, entender y conocer del espíritu, porque sabemos mucho del alma, conocemos mucho del alma. De hecho, hay hasta una rama del estudio de la ciencia llamada psicología, que estudia exclusivamente todo lo relacionado del alma. Hasta en las universidades se tiene como una carrera la especialidad de psicología, que es una rama del estudio que analiza el comportamiento y el estado del alma. Pero no tenemos una ciencia, hablando humanamente, en el estudio secular, que se encargue de estudiar la neumatología, la ciencia, el estado del espíritu. Y la única fuente que tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición para conocer todo lo relacionado con el espíritu, es la revelación de la palabra de Dios. Por eso sabemos mucho del alma, de la psique, los temperamentos, el carácter, pero sabemos poco de nuestro espíritu. Y lamentablemente esto es así por causa de nuestra condición pecaminosa. Nos convertimos en personas completamente almáticas y olvidamos por completo la función principal, original de nuestro espíritu humano. ¿Cuál es la función principal y original de nuestro espíritu humano? Lo voy a resumir en una sola frase: comunión personal con Dios. Aleluya. Esa es la función original y principal de tu espíritu. Comunión personal con Dios. No se te olvide,
Acuérdate, la función original y principal de tu espíritu humano es comunión personal con Dios. En toda la creación hay tres cosas principales para Dios. Dios hizo muchas cosas en el universo, pero de las tres cosas más importantes para Dios en toda la creación, primero, los cielos. Segundo, la tierra. Y tercero, el espíritu del hombre. Fíjese cómo en ese orden de importancia tiene Dios el espíritu del hombre. El espíritu del hombre tiene el mismo grado de importancia que el cielo y que la tierra. Dios los tiene en el mismo grado de importancia. Vamos a mirar, hermanos, un texto que revela esto, Zacarías 12:1. Libro del profeta Zacarías 12:1. Mire cómo Dios iguala el valor de tu espíritu con el valor del cielo, con el valor de la tierra. Qué poderoso es, hermanos, que siendo tan pequeños en comparación al cielo, siendo tan pequeños en comparación a la tierra, hermanos, Dios nos tiene en el mismo grado de valor e importancia. Qué maravilloso, hermanos. Aquí está revelado profecía de la palabra de Yahvé acerca de Israel. Yahvé, que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Mire cómo Dios está hablando de las tres principales cosas de mayor grado de importancia para Dios en toda la creación: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. ¿No te gozas por ello? Qué valor tan importante Dios nos ha dado, hermanos. Para Dios tu espíritu vale mucho. Nuestro espíritu humano es de mucho valor para Dios. De hecho, el espíritu humano que hay en ti, el espíritu que está dentro de mí, que está dentro de ti, es resultado del soplo original de Dios en nuestra creación. Cuando Dios sopló, ahí, hermanos, vino como resultado el espíritu humano dentro de la persona. Por eso se le llama espíritu. Espíritu, lo más profundo de tu ser, lo más profundo de tu alma, en lo más profundo de tu alma. Ahí está esa parte inmaterial, invisible, que se llama espíritu. Y como fue resultado del soplo de Dios, se le llama espíritu porque su origen y su naturaleza es Dios mismo. El espíritu humano internamente en nosotros es una pequeña porción de Dios dentro de ti y de mí. Yo meditaba esto en la madrugada y decía: Señor, qué poderoso y qué profundo es esto. Nos has dado un espíritu humano que vino como resultado del aliento de Dios, del soplo de Dios. Y ese espíritu humano que se formó en Adán cuando Dios sopló sobre él, hermano, su origen y su naturaleza es Dios mismo.
Por eso se le llama espíritu, al igual que al Espíritu de Dios, al igual que al Espíritu Santo. Así se le llama a esa parte interna y profunda de cada uno de nosotros. Y meditar en esto, el conocer, el inquirir, el discernir que hay una parte, una pequeña porción de Dios dentro de ti, dentro de mí. Eso me pone a pensar, eso me pone a meditar lo poderoso, lo valioso que somos para Dios, que quiso en la creación, en sus criaturas, en un ser llamado hombre, en un ser llamado mujer, depositar una porción de su naturaleza, de su poder, de su Espíritu Santo. Eso es demasiado poderoso. Eso es demasiado poderoso. Una pequeña porción de Dios dentro de ti, una pequeña porción de Dios dentro de mí. Mire que la mayoría de los creyentes no tienen ni idea de esta realidad, hermanos. Pero qué poderoso cuando uno empieza a entender y a vivir en esa realidad de que hay una porción pequeña de Dios dentro de ti, dentro de mí. Job capítulo 32 versículo 8, el tercer versículo de esta meditación. Job capítulo 32 versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Qué hay en ti? Hay espíritu. Y a ver si se le quedó. ¿Y qué es el espíritu dentro de ti? Una pequeña porción de Dios. O sea que no venimos del mono. Claro que no. Es una de las mentiras más grandes del ser humano. Cegado, embrutecido por el pecado y por la maldad. Hay espíritu, ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Y de dónde es su origen? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la razón de la existencia de ese espíritu que hay en el hombre? Ahí está la respuesta. El soplo del Omnipotente. Por eso te dije anteriormente que cuando Dios sopló en Adán, el resultado dentro del cuerpo de Adán, en lo profundo de su ser material, físico, terrenal de Adán, en lo profundo de él, lo que se formó, lo que nació, lo que se manifestó, es el espíritu humano. Su fuente, el soplo de Dios. Y ese soplo dentro de nosotros es una pequeña porción del ser de Dios. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esto me da a entender, esta palabra, este texto de Job 32:8 me da a entender que el espíritu humano está ligado al soplo de Dios. Nuestro espíritu humano entonces vino a la existencia gracias al soplo interno de Dios en nosotros. Qué poderoso, hermanos. Qué poderosa es nuestra creación original. Dios impartió esa pequeña porción de su propia naturaleza espiritual en el cuerpo del ser humano. En nuestra creación y diseño original, esto significa que Dios se impartió en nosotros como una pequeña porción.
esa pequeña porción de Dios dentro de tu ser, en lo profundo de ti, se le llama el Espíritu. Repite conmigo: el soplo de Dios dentro de mí se convirtió en espíritu humano. Y eso es muy poderoso. ¿Sabes qué significa eso? Que por el soplo de Dios dentro de ti, dentro de mí, usted y yo somos espíritus inteligentes con alma humana. ¿Sí escuchó? Somos espíritus inteligentes con alma humana. Somos espíritus inteligentes con cuerpos terrenales. Somos espíritus inteligentes con cuerpos materiales. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo está diciendo. Ciertamente espíritu hay en el hombre. O sea que el hombre es un ser espiritual, y por el soplo de Dios es un ser espiritual con alma humana. Es un espíritu inteligente con alma humana que tiene la capacidad de razonar, entender, discernir, conocer. Qué poderosos somos. Y pon atención en esto, porque esto es demasiado poderoso. Somos, por tener un espíritu humano, que es una pequeña porción de Dios dentro de nosotros, nosotros los seres humanos somos una especie única en el universo. Escuche por favor. Tú y yo somos una especie única en el universo. Los ángeles son espíritus, pero no tienen cuerpo terrenal, no tienen cuerpo material, humano, de la tierra. Son espíritus, pero no tienen este cuerpo, ese cuerpo, nuestro cuerpo que tenemos nosotros humanamente, terrenalmente. Los animalitos en la creación tienen cuerpo terrenal, pero no tienen espíritu humano. ¿Te das cuenta que somos una especie única en todo el universo? El ser humano tiene cuerpo terrenal que los ángeles no tienen. Y además tienen un espíritu humano que los animales no tienen. Nosotros, los seres humanos, entonces somos una especie única y diferente al resto de las criaturas de Dios. Hay una parte celestial y una parte terrenal en cada uno de nosotros. Aleluya. Nosotros, los seres humanos, en nuestra creación original, antes de lo pecaminoso, antes de que lo maligno llegara a esta naturaleza humana, antes de la caída, nosotros los seres humanos en la tierra éramos lo más parecido a Dios. Antes de que Adán pecara, antes de que Adán cometiera desobediencia, en su naturaleza original, en su diseño original, Adán y Eva eran lo más parecido a Dios en la tierra. No había otras criaturas más parecidas a Dios en todo el universo. Solamente Adán y Eva antes de su caída pecaminosa. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello, para mí, como pastor y maestro de la palabra, hermanos, es importante que usted conozca esta realidad, que por poseer un espíritu humano eres superior al resto de las criaturas de la tierra. Y tu responsabilidad
como ser espiritual, inteligente, con cuerpo y alma humana. Tu responsabilidad es gobernar. Tu espíritu debe de gobernar la realidad de tu alma. Tu espíritu debe de gobernar la realidad de tu cuerpo. Tu espíritu debe de gobernar la totalidad de todo tu ser. En tu persona es el espíritu lo que debe de gobernar tu alma, tu cuerpo y todo lo demás. Pero mire hasta dónde hemos caído, que hoy, en lugar de que el espíritu humano gobierne el alma, en lugar de que el espíritu humano gobierne el cuerpo, el diablo invirtió esa posición de autoridad. Y hoy en la vida natural de la tierra, en la vida pecaminosa, en la vida común que hay en el mundo, el hombre es gobernado por su cuerpo. Su cuerpo gobierna su espíritu. Su cuerpo gobierna su alma. Pero en el plan original y en el diseño original, el hombre fue creado para que su espíritu gobernara su alma, para que su espíritu gobernara su cuerpo. Pero hoy no es así. La mayoría de las personas son gobernadas por su alma. Estoy hablando de una realidad. La mayoría de las personas son gobernadas por su alma. Aquí hay creyentes que son gobernados por su alma. Y aunque no soy psicólogo, pero tengo discernimiento y he estudiado la palabra por años, el alma gobierna a la mayoría de las personas en tres áreas. Algunas personas son gobernados por el intelecto del alma y son aquellos que quieren racionalizar todo. Son aquellos que quieren encontrarle lógica a todo. Son aquellos que cuestionan todo. Otros son gobernados por el alma por medio de las emociones y son los que quieren resolver a grito y a llanto todas las cosas de la vida. Muy emocionalistas. Hay otros que son gobernados por su alma, hermano, en el aspecto de la voluntad. Personas gobernadas por el alma en su intelecto. Personas gobernadas por su alma en sus emociones. Personas gobernadas por su alma en su voluntad. Tres áreas, tres facultades del alma: el intelecto, las emociones y la voluntad. Y de esa manera muchas personas son gobernadas por el alma, no por el espíritu. Y los que son más peligrosos, los más peligrosos, hermanos, son los que son gobernados por la voluntad. Porque son los más testarudos, los más tercos, los más desobedientes. Personas gobernadas por el alma. Y hay otros tantos, y no me voy a equivocar, lo voy a decir a propósito. Hay otros tantos y tontos que son gobernados por sus cuerpos. Gobernados únicamente por el cuerpo. Hacen, deciden, van, vienen según los deseos del cuerpo. Así viven. Gobernados únicamente por el cuerpo. Y son pocos aquellos que realmente son gobernados por el Espíritu. La meta principal de Dios, al darnos un espíritu humano, al dotarnos de un espíritu humano, es para que nuestro espíritu gobierne todo nuestro ser y vivamos siempre por el Espíritu. De hecho, en el Nuevo Testamento, la demanda más grande para el Hijo de Dios, la demanda más grande para la hija de Dios, la demanda más grande para el creyente es que viva por el Espíritu. No por el alma, no por el cuerpo,
Porque el alma y el cuerpo está contaminado por la naturaleza maligna que se llama carne. Gloria a Dios, aleluya. Dios desea que nosotros vivamos por el Espíritu. Porque el espíritu humano es el área operativa de Dios internamente en nosotros. Es ahí donde opera Dios en el espíritu humano. Es ahí donde tenemos la realidad de Dios en nosotros, en nuestro espíritu humano. Y hay poco discernimiento de esto en la mayoría de los creyentes. Le damos más interés al alma. Le damos más prioridad al alma, le damos más importancia al alma y descuidamos la parte del espíritu, hermanos, que al final de cuentas es la parte que más le interesa a Dios, el espíritu humano, porque es ahí donde se da el punto de comunión entre Dios y el hombre, el espíritu humano. Una madrugada, hermanos, Dios me enseñaba de esto en mi conciencia. En medio de aquella experiencia, de aquella enfermedad de muerte en el 2020, cuando pasé esa situación difícil, en una madrugada, el Espíritu Santo me hizo entender esta realidad. Y ahí, medio moribundo, en medio de la condición en la que estaba yo, me habló en mi conciencia. Y en mi conciencia el Espíritu Santo me dijo: lo espiritual gobierna sobre lo material. De esa manera me hizo entender. Y yo estaba completamente débil por la situación que estaba pasando, y yo no sé cuánto tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo estuve repitiendo esa frase: lo espiritual gobierna sobre lo material, lo espiritual gobierna sobre lo material. El Espíritu Santo me ministraba con ese pensamiento y yo no supe ni cómo, hermanos, en medio de la noche, en el cansancio, en el dolor, en la fatiga de la enfermedad, hermanos, ahí con falta de oxigenación, conectado al oxígeno, de repente yo empecé a repetir: lo espiritual gobierna sobre lo material, lo espiritual gobierna sobre lo espiritual. Yo estoy bien consciente que Dios me hizo entender esta poderosa realidad. Después que yo caigo en cuenta de que estoy repitiendo esa frase, me escucho hablando en medio de la madrugada: lo espiritual gobierna sobre lo material. ¿Saben qué fue lo que hice? Le hablé a mi cuerpo, a ese cuerpo moribundo, débil, falto de oxigenación. Le dije: cuerpo, sujétate a la voluntad de mi espíritu, porque la voluntad de mi espíritu es vida. Y yo creo que Dios me habló y me ministró en ese momento, porque mi cuerpo se estaba muriendo. Mi cuerpo se estaba acabando. Mi cuerpo estaba deteriorado, cansado, desvelado, golpeado por hermanos, la neumonía, por la diarrea, por la tos, por la fiebre, todos los síntomas del COVID. Pero la voluntad de mi espíritu era vida. Y Dios me hace entender esta realidad, que lo espiritual gobierna sobre lo material. Y esto es muy importante, porque es en lo espiritual donde opera la realidad de Dios en tu persona. Es en lo espiritual donde se pone de manifiesto lo sobrenatural de Dios. Es en lo espiritual donde se abre la realidad de Dios, el poder de Dios, donde se mira la gracia, los milagros, lo sobrenatural, lo poderoso de Dios, hermanos. Es en lo espiritual. Ahora vamos a analizar a profundidad, porque no he comenzado con Proverbios 20:27. No he comenzado. Amén. Apenas voy a tocar Proverbios 20:27. Vamos a analizar
a detalle esta función del espíritu humano que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura. Repita conmigo: lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Quédate meditando en eso, porque aquí tenemos la revelación de una de las funciones más importantes de nuestro espíritu humano. Y esta función es muy impresionante, porque la Biblia dice lámpara. Lámpara de Yahvé es el espíritu humano. Entiendo entonces que el espíritu humano es la parte más profunda de mi ser. Y cuando Dios dice que mi espíritu humano es una lámpara de Él, entonces yo tengo que entender y discernir esto. Primero, Dios dice que tu espíritu humano es una lámpara. Repita conmigo: Dios dice que mi espíritu es una lámpara. Hablar de una lámpara es hablar de muchos elementos que unificados dan como resultado, hermano, la realidad. Una realidad que tiene que ver con algo radiante, brillante, resplandeciente y luminoso. Una lámpara. Las lámparas antiguamente eran objetos que funcionaban a base de aceite. Las lámparas, se les ponía aceite. Acuérdense de la parábola de aquellas vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. Unas tenían aceite en sus lámparas, otras no tenían aceite en sus lámparas. Entonces, antiguamente las lámparas funcionaban con aceite, y por medio de cierta combustión ese aceite generaba fuego, y ese fuego en las lámparas producía luz. Y hay muchos textos de la Biblia donde se mencionan las lámparas y está presente el aceite, está presente el fuego y está presente la luz. 3 detalles muy importantes para discernir lo que Dios está diciendo de tu espíritu al compararlo como una lámpara. Si nuestro espíritu humano es una lámpara de Dios, entonces en nosotros tiene que haber aceite, tiene que haber fuego. Aceite y fuego va a producir luz. Y así como una lámpara, Dios compara tu espíritu humano, significando que desde la realidad del propósito de Dios, usted, yo, desde la realidad del propósito de Dios, fuimos creados para contener el elemento de Dios, el aceite del Espíritu, para que en nosotros se produzca ese fuego en nuestro interior y así podamos vivir internamente en la luz de Dios dentro de nuestro espíritu. La voluntad de Dios, hermanos, es que tu espíritu humano esté ungido con aceite. Por eso te compara como lámpara. La voluntad de Dios es que tu espíritu humano esté ardiendo en el fuego espiritual de Dios. Por eso te compara como lámpara. La voluntad de Dios es que tu espíritu humano esté encendido, lleno de luz delante de Él. Por eso te compara como una lámpara. Dios quiere usar tu espíritu humano como una lámpara en sus manos. Eso es lo que nos está revelando. Te quiere usar como una lámpara en sus manos. Por favor, mi hermano, mi hermana, como hijo de Dios, como espíritu inteligente, dotado con una pequeña porción de Dios dentro de ti, mi hermano,
déjate llenar del aceite de Dios. Deja que Dios te unja. Deja que Dios derrame su unción, su aceite sobre ti. Si el aceite de Dios está en ti, arderás con el fuego del Espíritu y podrás llevar la luz de Dios a todas partes. Por ejemplo, ayer fuimos a llevar luz. Ayer fuimos a llevar luz. Yo no sé si usted lo notó, pero había una luz gloriosa fluyendo de mí, hermanos. Había una luz gloriosa fluyendo de nosotros como iglesia. Tanto que la gente se acercó porque algo estaba mirando. Algo estaba mirando en lo que estábamos haciendo ahí. Y de esa manera Dios nos quiere usar como una lámpara que pueda brillar en medio de las tinieblas de este mundo. Cuando el espíritu humano de un creyente está ungido y tiene aceite, entonces ese creyente tendrá el fuego de Dios en su interior y estará lleno de luz y tendrá mucha iluminación espiritual. ¿Por qué creen que muchos creyentes no entienden la Biblia? Porque en sus lámparas, en su espíritu humano, no hay aceite, no hay fuego. Están apagados, están en tinieblas. Cuando el espíritu del hombre es como una lámpara delante de Dios, escucha esto, cuando realmente te conviertas en una lámpara en las manos de Dios, por tener un espíritu encendido en tu interior, por tu espíritu encendido como una lámpara, verás cosas que otros no ven. Cuando tu espíritu está encendido como una lámpara, por ese espíritu encendido, escucharás cosas que otros no escuchan. Por tener un espíritu encendido como una lámpara, entenderás cosas que otros no entienden. Qué poderoso es cuando el creyente empieza a caminar en esta dimensión espiritual, que por el espíritu alcanza a mirar lo que otros no miran, alcanza a escuchar lo que otros no alcanzan a escuchar, alcanzan a entender cosas que la mayoría de los creyentes no logran comprender. Esa es una poderosa realidad que está abierta para todos los creyentes. Está abierta para ti, para mí, pero que lamentablemente son pocos los creyentes que alcanzan a vivir en esta realidad espiritual, tener iluminación del Espíritu, ser una lámpara de Dios en la tierra, ser fuego de Dios en la tierra, ser luz de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Mira que el Señor Jesucristo estaba tan encendido, pero tan encendido, que Él podía mirar cosas que los demás no podían mirar. Él podía oír cosas que los demás no escuchaban. Recuerdo que cuando llamó a uno que se llamó Natanael, dice que Dios le dijo, y le dijo: he aquí un verdadero israelita. Y Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Te vi desde cuando estaba sentado allá a lo lejos debajo de aquella higuera. El Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy la luz de este mundo. Él estaba encendido en su espíritu. Por eso, hermano,
conocía profundamente los pensamientos de los hombres y no había necesidad que alguien le fuera con el chisme, porque Él podía conocer profundamente dentro de las personas. Y ese es el segundo aspecto, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ese es el resultado de estar encendido, de tener el fuego de Dios dentro de nosotros. Segundo aspecto, cuando el espíritu humano del creyente está en luz, está encendido como una lámpara, Dios escudriña por medio de él, en él y por medio de él, Dios escudriña lo profundo del corazón. Y este aspecto se me hace muy poderoso, hermanos, por la frase que dice, la cual, comparando al espíritu como una lámpara, un espíritu encendido, dice, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Y qué significa eso? Que Dios, por medio del espíritu humano lleno de luz, conoce lo profundo del corazón. Y qué importante entonces es que tu espíritu, que mi espíritu esté lleno de luz, que esté encendido como una lámpara. Porque por medio de un espíritu, tu espíritu encendido, mi espíritu encendido, entonces puedo discernir, conocer, entender los asuntos más profundos, ocultos y secretos del corazón. Cuando el creyente tiene su espíritu lleno de luz, por estar ungido, por estar encendido espiritualmente, tendrá un discernimiento, hermanos, pero un discernimiento superior para percibir y discernir todo lo que sale del corazón. Mire que cuando los padres espiritualmente están encendidos en su espíritu, sus hijos jamás podrán engañarlos, jamás podrán mentirles. Porque cuando aquel muchacho quiera venir con alguna mentira, el Espíritu de Dios le dará el discernimiento, y por medio de lo que está saliendo de su boca, ese hombre, ese papá encendido espiritualmente como una lámpara, descubrirá las mentiras de aquel hijo que viene con engaños. Esto es muy poderoso, hermanos. Cuando el creyente tiene esta clase de discernimiento, puede descubrir con toda lucidez y claridad las malas intenciones del corazón. Porque al escuchar, aprenda esto, por favor. Esto es muy importante, se lo voy a compartir. Cuando el creyente tiene su espíritu encendido como una lámpara, al escuchar hablar a otra persona, cualquier persona, con tan solo escucharlo hablar, se dará cuenta de lo que hay en su corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el que está en su espíritu encendido como una lámpara, al escuchar hablar a la otra persona, inmediatamente va a saber lo que esa persona es en su corazón. Hay dos cosas que suceden cuando el creyente tiene su espíritu encendido como una lámpara. Dos cosas importantes. Por las palabras de la boca del hombre, descubre la verdad o la falsedad del corazón. Eso es uno. Otro, por tener encendido su espíritu como una lámpara, por las palabras de la boca de Dios,
por las palabras que han salido de la boca de Dios. El creyente que tiene su espíritu encendido como una lámpara, al escuchar la palabra de Dios, va a conocer la voluntad de Dios, lo profundo del corazón de Dios, hermanos, para su vida y para la vida de los demás. O sea que por tener un espíritu encendido como una lámpara, yo puedo discernir, yo puedo escudriñar el corazón de los demás por medio de sus palabras, y puedo conocer y puedo escudriñar lo profundo del corazón de Dios por medio de sus palabras. Espero que me haya explicado en esto, Por las palabras del hombre conoce el corazón de esa persona, y por las palabras de Dios conoce el corazón de Dios. Por ello dice Dios, la cual escudriña lo profundo del corazón. Ya voy a terminar, hermanos, ya tengo que terminar. Amén. Esas cosas que son muy profundas ocupan tiempo, hermanos. Se llevan tiempo el poder transmitir. Es más fácil para mí estudiarlas, porque yo me puedo agarrar hasta 4 horas para estudiar esto. Y todo lo que estudié, medité en 4 horas, se los tengo que transmitir en 40 minutos o 50 minutos. Imagínense. Pero yo creo que me he explicado. Jesucristo vino a revelar la voluntad del Padre, hermanos. El que usted sea una lámpara. Por eso él dijo en Mateo 5:14, solamente textualmente lo hablo: vosotros sois la luz del mundo. Eso significa que Dios quiere que tú brilles. Hermanos, es tiempo de brillar en este mundo lleno de oscuridad y de maldad. El Señor dijo ahí mismo, Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué es lo que quiere Dios? Gracias por estar al pendiente. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que brilles. ¿Y dónde vamos a brillar? ¿Aquí o allá afuera? Pero muchos nomás quieren brillar acá adentro. Es allá afuera, hermanos. Allá afuera tienes que brillar. Allá afuera se tiene que ver la luz que hay en tu espíritu, tus palabras, tu conducta, tu comportamiento, tu testimonio, todo lo que hagas en palabra o en acción, ahí, allá, delante de los que andan en tinieblas, tiene que brillar tu luz. Y literalmente el texto lo dice: para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que tú brilles. ¿Cómo puedo brillar? Necesito el aceite. Como lámpara, necesito el aceite.